Vamos a hacer las vistas de un objeto y su acotación. Tenemos el objeto en asonometría, por ejemplo asonometría isométrica, los tres ejes con igual ángulo de 120 cada uno entre X y Z, y dibujamos por ejemplo el cuadrilátero donde se inscribe una elipse. Aquí tenemos un rombo según esta perspectiva, entonces dibujamos la circunferencia que es tangente en los puntos medios. Luego tenemos una superficie cónica y ahora aquí tenemos el cono truncado con otra superficie semejante a la anterior, que quiere decir que tiene la misma relación entre los ejes que esta. Y por último vamos a poner aquí, siguiendo el eje Y, dos líneas horizontales con dos salientes, que son dos prismas con dos semicilindros con sus huecos y también curvas elípticas. Bueno, vamos a hacer esta pieza, aquí está esbozada, luego la hacemos con más detalle. Entonces simplemente dibujamos la superficie cónica. Aquí es donde vemos que realmente pues las medidas van a estar bien. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí cierto grosor. Este grosor hay que acotarlo. Tenemos luego la superficie cónica, cuyo perfil pues es esta forma, que termina, por ejemplo, aquí en un segmento paralelo a este. Entonces podemos acotar si queremos esta medida. Siempre dejamos aquí una línea, un hueco, un desfase, y esta línea fina para diferenciarla del dibujo. Podemos hacer flechas aquí para las líneas de cota que te sean llenas, sobresaliendo esto 2 milímetros. Pero bueno, voy a poner una línea a 45 con mayor grosor. Doy por ejemplo aquí 4 milímetros y aquí por ejemplo 21. Bueno, tengo ya acotado este detalle. Ahora tenemos un detalle que sobresale, entonces habrá que acotar el ángulo. El ángulo se acota siempre pues respecto, aquí tenemos el saliente, tenemos que una línea es la auxiliar de la cota y otra es la línea del dibujo. Entonces marcamos aquí 45 grados. Aquí sí que conviene poner mejor las flechas, que pueden ir por fuera. Entonces marcamos el ángulo, pues por ejemplo aquí, 45 grados. Bueno, por último, acotamos esta medida de aquí a aquí. Ponemos la medida, como esto es una circunferencia, ponemos el símbolo de diámetro, ya que aquí no se ve, pues 44, por ejemplo. Y luego acotamos la exterior. Siempre de menor a mayor, de manera que no se corten entre sí ni líneas auxiliares de cota que son estas, ni líneas de cota que son estas. Esto sobresale un poco y la línea a 45 grados. Es estético a lo mejor que siempre vayan en la misma dirección, pero bueno, estamos poniendo todas así según la cota horizontal. Diámetro 48. Tenemos que ver que no falte ninguna medida y que se pueda construir. Y por último hacemos los dos salientes paralelos, marcando las líneas discontinuas. Bueno, dibujamos, no es necesario hacer las líneas de separación entre planta, alce y perfil, pero las vamos a dibujar para que quede más claro el dibujo. Proyectamos esta medida, y también esta. Vamos aquí ya en planta todas estas y también esto. Entonces por aquí haciendo líneas de referencia para la una, para la segunda, para la tercera, para la cuarta y la quinta. Dibujamos también aquí la figura, tendrá que tener el mismo ángulo.
está separado ya de esto, vamos a colocarlo por ejemplo aquí. Esta es la forma plana, entonces dibujamos el mismo grosor aquí, el mismo ángulo, podríamos marcarlo o acotarlo según la conicidad, pero bueno, ya lo acotamos así, acotamos esta distancia. Y como todavía no sabemos esta medida, o bien acotamos esto o bien acotamos el ángulo. Si acotamos el ángulo podríamos hacerlo así. Viene por aquí, simplemente prolongamos esto y marcamos aquí el ángulo. Como vemos, una es una línea del dibujo y la otra es la línea esta que se convierte en auxiliar. Y marcaríamos luego el ángulo, pues por ejemplo 33 grados. Para leerlas así, las que son verticales, girando esto 90 grados. Bueno, tenemos entonces aquí ya el detalle, hacemos aquí también el detalle horizontal, el otro cono, ya está todo acotado aquí, marcamos los ejes, siempre los ejes de simetría o de revolución, en este caso son de revolución aquí y aquí de simetría, la misma longitud para esto, ahora aquí pues el grosor que tenga este detalle, vamos a hacerlo así, con la circunferencia. Entonces la circunferencia llevará ahí el detalle también este. Es un prisma que se transforma en cilindro, que corresponde a eso. Proyectamos, proyectamos, proyectamos. Bueno, aquí será una circunferencia que pasa por los puntos medios. Nos dibujamos la circunferencia. Y necesariamente, como esta no se ve bajo esta dirección, esta es la línea de tierra, marcamos, pues hacemos otra concéntrica de la exterior, pero discontinua, con trazos más pequeños y también algo más finos que el contorno del dibujo. Bueno, por último proyectamos también estos dos detalles y la circunferencia esta. Como no acotamos el ángulo este, pues directamente vamos a acotar aquí, en esta circunferencia, el diámetro que tiene. Podríamos acotarla también aquí, pero aquí vamos a acotar simplemente estas distancias. Entonces, por ejemplo, vamos a acotar la distancia entre estas dos mediante una línea, si quiero lo hago así o también con esto, lo ideal sería hacerlo todo. La flecha tiene preferencia sobre las líneas auxiliares, entonces interrumpo las auxiliares para poner la siguiente cota. Esta la puedo poner, si quiero, pues aquí detrás. Llenas. Entonces pongo la medida esta, pues por ejemplo 6, y la medida de aquí a aquí, pues por ejemplo 12. Siempre las verticales para leer así. Bueno, dibujamos los ejes, siempre una cruz en el medio, y ahora un segmento mayor siempre y otro menor. Segmentos, no puntos. Bueno, tenemos ya ahí, para todas las circunferencias siempre hacemos eso, dibujamos las proyecciones de esto con la anchura. Tenemos ya acotado esta medida, ahora acotamos el interior aquí. Cuando es muy pequeña podemos poner simplemente la flecha, borraríamos parte del dibujo, que siempre la flecha tiene preferencia, y marcamos un diámetro para indicar que es el diámetro de la figura, pues por ejemplo 6 milímetros. Y también, pues por ejemplo esto como es de 180, cuando es 180 o menos, se acota como radio. Como no marco el centro, pongo la letra radio, por ejemplo 6. Y ahora distancia entre ejes, siempre entre ejes, no de esquina del arco al detalle. Entonces prolongo la línea, aquí línea de cota, y aquí la puedo poner encima si no me cabe, pues la pongo aquí, 6 por ejemplo. Son líneas a 45 grados, aquí de mayor grosor. Bueno, está prácticamente acotada, pues tengo, bueno, esta medida
Si esto, vamos a ponerle aquí 10, por ejemplo. Entre el centro siempre se acota, son preferentes las medidas del centro a los objetos, o sea, no desde el extremo del arco. Y aquí decíamos, si no quiero interrumpir más esto, pues puedo acotar aquí esto. Pues simplemente haciendo una línea fina, las líneas de cota y auxiliares de cota, que son estas las auxiliares de cota, siempre van finas, no como el dibujo que va de mayor grosor. Entonces pongo aquí las flechas hasta donde se acota y pongo aquí la medida de esto. Ya no pongo el símbolo de diámetro porque ya se ve que es una circunferencia. El símbolo de diámetro es cuando está de perfil y se transforma en una línea como aquí. Entonces pongo 20, por ejemplo. Bueno, parece que está ya completo. Vamos a ver, es fácil que falte alguna cota. Bueno, al tener esto tenemos los grosores. Si simplemente fuera una división en dos partes, entonces sí que se acotaría esto poniendo dos iguales y aquí la medida completa. Pero como hay numerosos detalles, pues ya no se hizo así. Aquí también se ponen los ejes para esto y aquí se ponen también las discontinuas y el eje ya lo tenemos, este mismo y este de aquí. Bueno, tenemos ya las tres vistas, tenemos ya acotada esa pieza y por último haríamos la perspectiva. Entonces en asonometría tenemos la elipse, que decíamos la isométrica, hacerlo en rojo y luego nos quedamos con lo importante. Teníamos la dirección del eje X, teníamos el saliente, dirección del eje Y y luego el arco. Y luego otra elipse también con la misma relación entre diámetros. Lo mismo aquí abajo hacemos completo. Entonces hacemos el de abajo, hacemos el superior, ya no hacemos las líneas discontinuas para no llenarlo todo de líneas. Y ahora tendríamos el cono, aquí la superficie cónica, con la elipse tangente al cono. Y luego con el trozo ahí de otro cono. Bueno, quizás hicimos un poco grande esto. Habría que hacerlo algo más pequeño. Aquí se vería algo del interior. Tenemos entonces el prisma enlazado a ese detalle. Y esa sería la forma de la pieza. Entonces luego, después del cono, antes del otro cono, viene una forma cilíndrica que corresponde a esto, que antes la pasamos por alto. Bueno, es un detalle que vemos aquí. Después de la forma cilíndrica se vería sobre todo por aquí parte de la superficie cónica. Bueno, pues aquí también se podrían marcar ejes, tanto para las elipses con las direcciones ortogonales, como eje, por ejemplo, siguiendo la dirección para el eje de simetría para la figura, que lógicamente no va a coincidir con esto porque está más arriba. Bueno, pues esa sería la superficie ya, el objeto ya perfectamente acotado. Siempre conviene ver a ver si falta algún detalle. Si realmente el objeto es la mitad, pues lo estamos haciendo a escala doble, o sea, 2, 1. Que quiere decir que realmente el objeto se reduciría a la mitad. Y ese sería el tamaño real, o sea que habría que coger de este segmento exactamente la mitad. Entonces el objeto realmente pues sería así de pequeño.